Bienvenidos al segundo tutorial de Zataka Academy. Hoy explicaremos cómo optimizar Visual Studio Code para trabajar con el maravilloso framework de Laravel. Exploraremos algunas de las extensiones más valiosas que alberga este editor para ello, y además os presentaremos la famosa librería Laravel IDE Helper con la que podremos sacarle todo el partido a las fachadas de Laravel y a los modelos de nuestra aplicación. Por cierto, si todavía no habéis visto nuestro primer tutorial sobre cómo configurar VS Code para trabajar con PHP, de verdad que no os lo podéis perder, ya que contiene un montón de consejos súper útiles que facilitarán vuestro flujo de trabajo. Os lo estaremos dejando tanto en la esquina superior como en la descripción. Y ahora sí, comencemos con el vídeo. La primera extensión que va a encabezar nuestra lista de recomendaciones es Laravel Extra IntelliSense del desarrollador Amir. Esta nos provee de autocompletado para diferentes partes de nuestra aplicación Laravel. Nosotros os vamos a mostrar algunos ejemplos de uso más relevantes, pero os recomendamos que leáis detenidamente su documentación para poderos beneficiar de todo lo que realmente ofrece. Así pues, nos vamos a venir al fichero ejemplo controller que he creado para la demostración de este vídeo, y lo primero que os queremos mostrar es cómo esta extensión funciona muy bien para autocompletar algunos de los métodos helper de Laravel más habituales. Podríamos acceder con mucha facilidad a cualquier valor que tuviéramos guardado en un fichero de configuración. Probémoslo. Como veis, una vez escribamos comillas simples dentro del método config, la extensión nos sugiere todas las claves que se incluyen dentro de algún fichero situado en la carpeta config de Laravel. En nuestro caso, queremos acceder a la clave del fichero app denominada name. Y aquí la tenemos. Del mismo modo, podríamos acceder a valores del fichero .env. Esta extensión también sabría reconocer todas las vistas disponibles en la aplicación, por lo que a la hora de pasar un parámetro al método view, simplemente podríamos elegir la que nos interesara. Otro caso muy útil de autocompletado sería el del método route. En el fichero api.php he añadido la siguiente ruta para acceder al perfil de un usuario mediante su ID. Además, le he asignado el nombre de ruta de profile. Ahora, desde la clase de test que realiza pruebas sobre ella, podríamos usar el método route para acceder a dicha ruta mediante su nombre. En este ejemplo se quiere comprobar que no se le está permitido el acceso a su perfil a usuarios no autenticados. Se crea un usuario en la base de datos, se ejecuta una petición GET a la ruta profile y por último se valida que el código de estado de respuesta sea el 401 mediante el método AssertUnauthorized de Laravel. Pues bien, si volvemos a escribir esta parte de aquí, veremos que la extensión no solo nos sugiere las rutas que hemos creado nosotros, sino también las que nos proveen otras librerías que usan nuestro proyecto. Además, también nos ofrecerá autocompletado para los parámetros de las rutas. Perfecto. Un último ejemplo de uso práctico de esta extensión es cuando estamos definiendo las reglas de validación para una phone request. En nuestro endpoint del perfil de usuario, podríamos estar interesados en realizar algunas comprobaciones para nuestro IDE.
Como vemos, la extensión nos facilita todas las reglas de Laravel que tenemos a nuestra disposición. Podríamos indicar, por ejemplo, que este campo es obligatorio, que debe de ser de tipo entero y que además debe encontrarse en la tabla users. Estupendo. La segunda extensión que os traemos se llama Laravel GoTo del desarrollador Adrián. No la confundáis, ya que hay muchas extensiones en el marketplace que se llaman de forma muy similar. Y bien, ¿qué nos aporta esta extensión? Esta extensión nos permite una navegación entre diferentes ficheros de nuestro proyecto Laravel que no nos provee la extensión PHP IntelliFence que vimos en el anterior vídeo. Si nos vamos al código que acabamos de escribir en ejemplo controller, lo vamos a ver muy claro. Sin tener la extensión instalada, no podremos acceder a los ficheros que representan estos valores, ni al fichero app.php, ni al fichero .env, ni al fichero de la vista index. En cambio, una vez tengamos instalada esta extensión, cuando hagamos hover encima del valor, nos aparecerá un tooltip con el enlace directo a estos recursos. También podremos acceder al recurso mediante la opción Laravel GoTo del menú contextual. Al igual que os hemos dicho con la extensión anterior, también merece la pena perder 2 segundos leyendo el abanico de navegaciones que nos proporciona esta extensión, porque la verdad es bastante amplio. Muy bien, pues ya hemos dado 2 pasitos en la mejora de VS Code para trabajar con Laravel. Pero dejadme que os lance una pregunta. ¿Nunca habéis echado de menos la posibilidad de tener autocompletado para los modelos de Laravel? ¿No creéis que sería fantástico que, por ejemplo, una vez escribiéramos lo siguiente? Aquí se nos sugirieran diferentes métodos de Eloquent para nuestro modelo. Estoy pensando, por ejemplo, en los métodos where o en los find o en el first. Es más, ¿no sería ideal que posteriormente pudiéramos acceder incluso a las propiedades y métodos de dicha instancia al escribir la flechita? Si os fijáis, ahora mismo no nos sugiere nada. Pues bien, os traemos buenas noticias. Esto es posible con la librería Laravel IDE Helper de Barry Hoffel. Es una librería que, si nos vamos a Packages, veréis que suma más de 65 millones de instalaciones y pertenece al reputadísimo programador Barry Hoffel, autor también de librerías tan conocidas como Laravel Debug Bar, que quizás os suene. Para entender mejor cómo funciona Laravel IDE Helper, en primer lugar vamos a realizar la instalación de la librería con Composer, tal como se nos indica en el fichero README. Copiaremos este código, nos iremos a VS Code y pegaremos en el terminal el comando y lo ejecutaremos. Perfecto, pues ya la tendríamos instalada. Si ahora leemos el apartado de uso, veremos que para poder disponer del autocompletado para los modelos, antes deberemos ejecutar el siguiente comando por consola. Y aquí algunos de vosotros me preguntaréis, pero Germán, ahí se ven 2 comandos más, ¿no hay que ejecutarlos también? Os lo aclaro. El de aquí abajo es para generar ficheros meta en PHP Storm, por lo que no nos interesa. En cambio, el primero también nos sirve en VS Code para generar mejores autocompletados para las fachadas de Laravel. Si ya estáis usando la extensión de PHP IntelliFence, habréis observado que esta ya nos provee de un autocompletado básico para las fachadas de Laravel. Pero a mí personalmente me gusta más cómo genera la documentación de métodos Laravel IDE Helper, por lo que también ejecutaré este primer comando. Así pues, lo voy a copiar y me voy a venir al terminal
para ejecutarlo. Como podemos leer, se nos ha generado un nuevo fichero denominado idhelper que se encuentra en el fichero raíz del proyecto. Aquí lo tenemos. Si lo abrimos, nos daremos cuenta de que este fichero simplemente actúa como una especie de suplemento de documentación para las fachadas del Laravel. Si os fijáis, se crea para cada clase y método de fachada un comentario docblock que es el que posteriormente permite a VS Code ofrecer un autocompletado más preciso. Vengámonos ahora a nuestro ejemplo controller y probemos alguna fachada. Por ejemplo, vamos a probar el bus del Laravel. Este de aquí, Illuminate Support Fachada, ¿vale? 2 puntos. Y si os fijáis, nos aparecen para cada método dos sugerencias. La primera es la que provee la librería, Laravel idhelper, y la de aquí abajo es la de PHP IntelliFence. Por tanto, como os decía, es mejor la de Laravel idhelper. Siempre o casi siempre nos va a aportar la descripción, ¿de acuerdo? En honor a la verdad, de todos modos, he de decir que creo que la librería tiene un pequeño bug, ya que cuando seleccionas un método, si os fijáis, el tooltip que normalmente IntelliFence nos provee con la asignatura del método, aquí parece que no acaba de funcionar del todo bien. Con lo cual, si queremos usar Laravel idhelper para el autocompletado de fachadas, en este caso, cuando vayamos a escribir los parámetros de nuestro método, simplemente si queremos un recordatorio de cuáles son esos parámetros, pues deberemos de poner el cursor encima del método y podremos nuevamente acceder a los parámetros. Muy bien. Vale, pues ahora sí vamos a copiarnos este comando para disponer de autocompletado en nuestros modelos. Antes de ejecutarlo, deciros que este va a fallar si todavía no disponéis de una conexión activa a la base de datos en vuestra aplicación, ¿de acuerdo? Ejecutamos y atentos aquí, ya que la librería nos pregunta si queremos añadir estos comentarios a los ficheros de los modelos existentes en nuestra app o bien crear un fichero aparte para ello. Nosotros preferiremos esta segunda opción, por lo que escribiremos no o bien simplemente pulsamos intro, ya que esta es la opción por defecto. Si abrimos el fichero que se nos ha generado idhelper models, veremos que es muy similar al anterior. Para cada modelo de nuestra aplicación se genera un docblock para todas las propiedades de ese modelo y para los métodos que usan estas propiedades. Si queréis indagar un poco más, estos modelos disponen de todos los métodos que comentábamos antes, de find, where, etcétera, ya que se heredan, ¿no?, de esta clase que precisamente está en el otro fichero, en idhelper, ¿de acuerdo? De ahí se disponen todos los comentarios de Eloquent Model. Vale, pues si ahora nos venimos al ejemplo controller y cogemos un modelo que tenemos aquí en app, pues vamos a probarlo. Vale. Auth provider, 2 puntos. Vale, y ahora cuando escribimos where, pues aquí tenemos autocompletado de algunos de los métodos que acabamos de ver. Perfecto. Quiero mostraros además una particularidad de la librería y es que esta por defecto solo generará la documentación para los modelos que se sitúen en la carpeta app de la aplicación de Laravel. Nosotros, por ejemplo, en este proyecto tenemos un modelo situado en otra carpeta, el modelo usuario. Entonces vamos a ver cómo aquí no nos va a generar ningún autocompletado para los métodos de Eloquent.
Antes de que os echéis las manos a la cabeza, deciros que la librería ya contempla esta posibilidad y que para ello dispone de un fichero de configuración en el que podremos personalizar su funcionamiento. Por tanto, nos venimos a la documentación de la librería y copiamos este código de aquí en concreto. Nos abrimos el terminal, ejecutamos y ahora se nos debe de haber generado aquí en la carpeta config de nuestra aplicación de Laravel el siguiente fichero id-helper. Si lo abrimos y buscamos model locations, ¿vale? Y vemos como por defecto va a generar documentación para todos los modelos que se encuentren dentro de la carpeta app a cualquier nivel, ¿no? Nosotros en este caso vamos a decirle que aparte de app queremos que también busque modelos en la carpeta src. Ya que estamos en este fichero de configuración donde se pueden definir un montón de características del funcionamiento de la librería, voy a hacer un ligero cambio y es que para estas dos claves del array, filename y modelsFilename, voy a definir que quiero que estos ficheros se guarden en un lugar diferente. Como en este proyecto nosotros tenemos en la carpeta raíz una carpeta tools, los vamos a guardar aquí para que así no haya tanto fichero en la carpeta raíz, haya menos ruido en nuestra aplicación de Laravel. Vale, pues vamos a volver a crear estos ficheros con las nuevas configuraciones. Para ello antes vamos a eliminar los ficheros que tenemos. La documentación nos indica que cada vez que realicemos este tipo de operación también conviene limpiar la caché. Con lo cual nos venimos aquí, copiamos este comando, volvemos aquí, limpiamos la caché, perfecto. Y ahora sí, volvemos a la documentación, copiamos el primero. Perfecto, copiamos el segundo. Vamos a cerrar el terminal. Nos volvemos a nuestro ejemplo controller. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver si ahora funciona. 2 puntos. Vamos a probar con los where. Efectivamente, aquí ya disponemos de todos los métodos where de Eloquent. Vamos a probar ahora con los find. Efectivamente. Con los first. Aquí los tenemos. Fijaos que funciona incluso con lo que se denomina búsqueda difusa. Es decir, que si ponemos fail, aunque los métodos no empiecen por fail, nos va a localizar todos los que contienen ese fragmento de la palabra, ¿no? Lo cual es muy, muy útil. Vamos a poner first. Vamos a intentar acceder ahora a propiedades de este modelo. Yo sé que hay una propiedad que se llama name. Aquí la tenemos. Otra que es descripción, vale. Email, phone number. Perfecto, eso está funcionando. Y también os voy a mostrar que podemos acceder a diferentes funciones, a diferentes métodos que contenga este modelo. Por ejemplo, with full data, vamos a probarlo. Aquí lo tendríamos, ¿vale? ¿Qué os ha parecido? Chulo, ¿eh? Si leéis otras partes de la documentación, se nos explica el significado de otras opciones del fichero de configuración. Si en vuestro proyecto no usáis ni los métodos mágicos where ni las propiedades mágicas count de Laravel, os puede interesar deshabilitar esta opción para que de este modo no se genere documentación para ellos. De esta forma, si nos venimos aquí a nuestro id-helper models y buscamos count, pues toda esta documentación de los count o toda esta de aquí de los where no existiría y no os aparecería en el autocompletado, ¿de acuerdo? Ganaríais un poco de limpieza.
Bien, puede que llegados a este punto os encontréis un poco dubitativos porque por un lado os guste lo que ofrece la librería, pero no acabáis de ver la manera idónea de integrarla en el flujo de trabajo de vuestro equipo sin que suponga muchas complicaciones, sobre todo si trabajáis con desarrolladores juniors. No pasa nada. Aquí está Zataka Academy al rescate para archivaros cómo en 5 pasos muy sencillitos lo logramos nosotros en nuestra empresa. El primero de ellos es evidente. El jefe o la jefa de proyecto crea una nueva rama y en ella instala la dependencia con Composer. A continuación, publicamos el fichero de configuración de la librería para así poder personalizar la forma en la que se genera la documentación para los ficheros y de helper. En tercer lugar, y este es un paso fundamental, vamos a realizar 2 modificaciones en el fichero composer.json. Vamos a añadir un nuevo script que nosotros hemos denominado idHelper, pero que vosotros podéis llamarle como queráis. ¿Y qué va a hacer este script? Bien, pues su función va a ser la de ejecutar los 3 comandos que se requieren para limpiar y generar de nuevo los ficheros de documentación tal y como hemos visto anteriormente. Fijaos, por cierto, que a esta última instrucción le pasamos el flag noWrite para que cree un nuevo fichero de la documentación de los modelos y no nos haga ninguna pregunta en el terminal. La segunda modificación del composer.json es esta última línea que hemos añadido al script nativo de Composer post autoload dump. De modo que ahora, cada vez que en nuestra aplicación se ejecute Composer dump autoload, también se ejecutará nuestro script. Si tenemos en cuenta que el dump autoload se ejecuta cada vez que realizamos un Composer install o un Composer update, como es una buena práctica realizar un Composer install cuando fusionamos una rama, nuestro script también se estará ejecutando en estos casos. Supongamos que un compañero ha añadido nuevos modelos en su rama. En cuanto nos la fusionemos y hagamos Composer install, automáticamente estaremos disponiendo del autocompletado para esos nuevos modelos en la rama de nuestro proyecto. Pero Germán, ¿no podríamos usar un Git hook para ejecutar este script? Pues sí, efectivamente, podríamos también establecer un Git hook que en cuanto fusionáramos una rama se llamara al Composer install y por tanto también se estaría ejecutando nuestro script. Podríamos además añadir los ficheros idHelper al gitignore para no rastrear los cambios que en él se produjeran. Y finalmente, fusionaríamos la nueva rama con la rama principal del proyecto. Como podéis ver, este proceso ocurriría de forma transparente y sin necesidad de que ningún otro programador del equipo tuviera que toquetear la configuración ni entender la librería a fondo. A modo de bonus, también os lanzamos la posibilidad de excluir los ficheros idHelper de la búsqueda de VS Code, añadiendo la siguiente configuración al settings.json. Recordad que para que funcione debidamente deberéis tener activado este iconito de aquí de configuración de exclusión e ignorar archivos. Os estaremos incluyendo los scripts del composer.json y del settings.json en el enlace al blog que incluiremos en la descripción del vídeo. Bien, seguimos con más extensiones. Para los aficionados de los snippets y siempre que estéis usando una versión de Laravel que se encuentre entre la 5 y la 9, que son las que soporta, esta es vuestra extensión. Laravel Snippets de Winilin, que como veis tiene una muy buena acogida en el marketplace. Esta nos provee principalmente de snippets para las fachadas de Laravel. Vamos a ver 2 ejemplos rápidos. Si nos venimos aquí a web, vamos a suponer que queremos crear un grupo de rutas, ¿no? Pues escribimos row de route y la G de grupo, ¿vale? Pues aquí ya estamos viendo cómo tenemos el snippet aquí. Aquí por defecto nos crea el prefijo admin, a mí ya me está bien. Y si tabulamos, pues ya podemos venirnos directamente dentro y empezar a escribir, ¿de acuerdo? Este sería un ejemplo. Otro ejemplo, nos venimos aquí al ejemplo controller y para la fachada de log, pues si queremos hacer un loginfo, pues tan simple como logi y aquí nos aparece loginfo.
mostrando ejemplo. Otra extensión que instalamos en nuestros proyectos es Laravel Artisan de Ryan Nadi, que nos permite la ejecución de comandos de Artisan directamente desde la paleta de comandos de VS Code. Si escribimos aquí Artisan, accedemos a la lista completa de comandos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a probar, por ejemplo, un make de test. Fijémonos que en algunos casos nos solicita información adicional, en este caso el nombre del test, que por cierto podría estar dentro de, pues de una carpeta, sin problema. Aquí nos solicita que elijamos si queremos que sea un test de tipo unitario. Si escribiéramos que no, pues sería de tipo feature. Y aquí lo tendríamos dentro de la carpeta user en nuestra carpeta unit. Perfecto. Otro comando que también está bien en esta extensión es el route list, ¿vale? Ya que a diferencia de este comando cuando se ejecuta por terminal, VS Code nos ofrece un data grid con nuestro listado completo de rutas, lo cual sería muy útil si tuviéramos muchísimas rutas para rápidamente cribarlas a través de la casilla de búsqueda que nos ofrece VS Code. Muy bien, la siguiente extensión que os recomendamos también es muy práctica, es Laravel Docs de Austin Cameron. Una vez la tengamos instalada, podremos directamente desde la paleta de comandos acceder a la documentación de Laravel. Escribimos Laravel Docs, seguido de aquello que nos interesa. Vamos a probar las migraciones, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y vemos que por defecto nos redirige a la última versión de Laravel, que a día de hoy es la 10. En nuestro caso, el proyecto que estamos probando usa la versión 9 de Laravel. Por lo tanto, vamos a indicar en el settings.json de VS Code este valor de aquí, 9.x. Si pusiéramos 9 no funcionaría, ¿de acuerdo? Si queréis hacer cualquier cambio de versión, tiene que coincidir con los valores de este selector. 5.8, 5.7, 6.x, 7.x, ¿de acuerdo? Entonces nos venimos de nuevo a Visual Studio Code y en el settings.json vamos a decir que el valor de la versión de Laravel Docs va a ser el de 9.x, ¿de acuerdo? Importante, si pusierais 9 no funcionaría. Para que VS Code aplique estos cambios, también va a ser necesario que recarguemos la ventana, ¿de acuerdo? De VS Code. Y ahora sí, si nuevamente vamos a la paleta de comandos, aquí tenemos Laravel Docs migraciones. Vemos como ahora en principio nos tiene que redirigir efectivamente a la versión correcta de las migraciones de la documentación de Laravel. La siguiente recomendación que os traemos está relacionada con Tinker. Para los que no sepáis qué es Tinker, un buen resumen sería que es una herramienta que incorpora Laravel que permite a los desarrolladores probar código e interactuar con la aplicación de una manera interactiva a través de la línea de comandos. Si venís de otros lenguajes, quizás os suenen otros entornos de programación interactiva REPL, que es el nombre técnico que reciben, como lo son IDLE para Python o Interactive Ruby para Ruby. Muy a menudo necesitamos realizar alguna consulta temporal a la base de datos de una única ejecución y podemos caer en el error de crearnos una ruta de prueba parecida a esta que os he escrito aquí. Por ejemplo, en este caso, para hacer algo tan sencillo como un count de los usuarios en la base de datos. Esto es peligroso ya que si no incluimos ningún tipo de permiso ni middleware a la ruta y acabamos subiendo este código a producción, estaríamos comprometiendo seriamente la seguridad de nuestra aplicación. Por eso, como os digo, una mejor opción para este caso sería usar Tinker
Pues abriríamos la consola, ejecutaríamos PHP Artisan Tinker y ahora desde dentro del entorno interactivo podríamos simplemente ejecutar esto de aquí. Para el propósito del vídeo no he querido complicar el código de aquí, pero normalmente estaremos realizando consultas de Eloquent más complicadas, con sus with, group bys, maps, etc. Los que usáis Tinker sabéis que dos de sus limitaciones más importantes son la imposibilidad de contar con autocompletado desde dentro de la consola y el hecho de que tenemos que escribir todo nuestro código en una línea. Solo existirían dos formas nativas de eludir esta limitación y la verdad es que distarían mucho de ser ideales. La primera escribiendo edit. Una vez cerráramos, se ejecutaría nuestro código todo seguido. Y la segunda sería disponiendo de un fichero PHP fuera de nuestro proyecto y ejecutándolo directamente con PHP Artisan Tinker y el nombre del fichero .php. Así pues, ¿qué opciones con mejor experiencia de usuario tenemos para ejecutar Tinker? Bien, os vamos a dar unas cuantas posibilidades, tanto de pago como gratuitas, para que así podáis elegir la que más os convenga. La mejor opción, recomendada en la documentación de Laravel, es Tinkerwell. Esta es una herramienta premium que cuesta 50 € en el momento de la grabación y que ofrece una licencia de reserva perpetua, lo que significa que solo tendremos que pagar una vez en la vida para poder utilizar la versión actual del software, pero para nuevas actualizaciones sí que tendríamos que pagar. El resto de opciones que os vamos a presentar son gratuitas y tienen algunas ligeras diferencias entre ellas. La primera es la librería Laravel Web Tinker del equipo de Spati, que nos añadiría, una vez instalada, una ruta /Tinker y a través de esta ruta podríamos realizar todo tipo de pruebas. Por ejemplo, voy a copiarme este código que tengo aquí, podríamos ejecutar con Command Enter o Control Enter y aquí tendríamos el resultado. Si modificara esto y pusiera otro valor, en vez del nombre, el phone number, y volviera a ejecutar, se sobreescribiría el resultado, ¿no? El output. Quizás estaría bien que se fuera añadiendo para ver las diferencias. Pero bueno, esta herramienta tiene esa limitación. Otra alternativa sería la aplicación de escritorio Laravel Kit, disponible para todos los sistemas operativos, que se vería así. Lo bueno de esta opción es que tiene la posibilidad de marcar AutoTinker, de modo que no tendríamos que ejecutar ningún comando, ningún atajo de teclado para poder disponer del output en este panel lateral. Fijaos que esto se ha ejecutado solo. Ahí lo tenemos. Por último, también os vamos a mostrar una opción ideal para no tener que salir de VS Code. Esta se llama Tinker-Run. Vamos a instalar la extensión y a probarla. Una vez instalada, desde la paleta de comandos deberemos de ejecutar el siguiente comando para instalar esta carpeta Tinker-Run que contiene dos ficheros. Si abrimos el primero, inspiring.php, veremos que aquí disponemos de un entorno de pruebas y que se nos ha añadido un botón aquí arriba de play para ejecutar el código dentro de Tinker. El modo en el que se abrirá Tinker vendrá determinado por este otro fichero JSON. Vemos que por defecto simplemente ejecutará PHP Artisan Tinker. Probémoslo pues. Nos venimos aquí, ejecutamos y vamos a ver qué ha sucedido. Se ha inicializado Tinker-Run, se ha abierto Tinker del modo en el que está indicado en el fichero JSON y dentro de Artisan, ¿qué se ha ejecutado? Pues lo que se encuentra en este fichero Inspiring, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos el resultado. Os aconsejo pulsar aquí en Tinker-Run Dev
y decir mover el terminal al área del editor. Y aquí arrastramos esta pestaña aquí a la derecha y esta sería una forma muy cómoda de trabajar. Podríamos ahora poner echo hola, guardamos el fichero, volvemos a ejecutar y aquí tenemos el nuevo resultado. Como veis, una de las ventajas de Thinkerrun es que, en primer lugar, aparte de que nos salimos de VS Code, podemos disponer de diferentes resultados para diferentes modificaciones que hagamos aquí a nuestra izquierda. Si llegado el momento dado nos hartáramos de este output de consola, pues simplemente podríamos borrar y seguir ejecutando de nuevo más instrucciones. Además, otro beneficio importante que nos añade esta extensión es que no estamos limitados a usar solo inspiring.php. De hecho, podríamos renombrar el fichero y seguiría funcionando sin ningún problema. Podríamos añadir nuevos archivos para diferentes pruebas que nos interesará tener separadas. ¿Vale? Así pues, esta extensión, aparte de autocompletado, pues digamos que nos ofrece todas las bondades de poder trabajar dentro de VS Code y más en concreto dentro de un fichero de PHP, con lo que eso supone a la hora de disponer de un estilo más bonito a la hora de escribir. Ya sería decisión vuestra decidir si queréis compartir en GitHub o en GitLab vuestros ficheros con el resto del equipo o bien añadirlos al fichero gitignore. Y ya por último, deciros que si estáis trabajando dentro de un contenedor, por ejemplo, de Docker, pues seguramente os toque modificar ligeramente el modo en el que accedéis a Tinker. Seguramente os toque crear una nueva conexión y una vez ya tengáis la forma correcta de acceder a vuestro Tinker, cuando vengáis a un fichero PHP y vayáis a ejecutarlo, la primera vez os solicitará que digáis qué conexión de las que tenéis aquí es la que vais a utilizar y ya una vez elegida la de Docker, pues siempre usará esa por defecto y os funcionará sin problema. Hemos reservado para la parte final del vídeo algunas extensiones que son específicas para el motor de plantillas Blade. Puede que en vuestra aplicación estéis usando un framework para el front y no uséis mucho Blade en vuestro día a día, pero hay muchos proyectos Laravel en los que las plantillas de correo se siguen montando con Blade, así que puede que también os interese a vosotros. La extensión indispensable para Blade es Laravel Blade Snippets de Winnie Lin. Francamente, el nombre no le hace mucha justicia, ya que no solo ofrece snippets, sino que también nos ofrece una mejor sintaxis, incluso nos ofrece la posibilidad de establecerla como el formateador de estos archivos. Si nos venimos aquí a este fichero blade.php, veis que carece de lo que viene siendo un buen estilo, ¿no? Digamos, y una vez instalemos esta extensión, vamos a ganar mucho en cuanto a el estilo. También podríais optar por el formateador Laravel Blade Formatter, que tiene muy buenas valoraciones. Y ahora si nos venimos a nuestro email Blade, botón derecho, dar formato al documento y esta extensión, como veis, nos ayuda con lo que es el sangrado, ¿no?, del documento y demás para que ahora esté mucho más bonito y mucho más legible. La siguiente extensión se llama Laravel Blade Spacer, también de Austin Cameron. Como veis, es súper querida en el marketplace, a pesar de que haga una cosa muy sencillita, que es básicamente añadir esos espacios a un lado y otro de lo que escribimos dentro de las llaves de Blade, que por defecto, si por ejemplo quisiéramos escribir aquí un comentario, escribiríamos guión guión, comentario, tendríamos que nosotros crear esos espacios.
En cambio, una vez instaláramos esta extensión, cuando fuéramos a escribir este comentario, automáticamente se nos crea ese espacio, ¿de acuerdo? ¿Habéis visto? He ido a poner el comentario y automáticamente tenemos esos espacios a un lado y otro y ahora sí podemos escribir. También otra extensión que está muy bien para crear ficheros Blade de forma muy rápida es Laravel Create View de este desarrollador. Si la instalamos, podremos directamente desde la paleta de comandos escribir Laravel Create View, por ejemplo index2, y directamente nos crearía el fichero dentro de Resources Views, ¿de acuerdo? Esta extensión también nos permite desde, por ejemplo, el método helper view que estemos usando, voy a modificar esto y voy a poner index3, nos permitiría marcar así el nombre de la ruta y nos aparecería esta bombillita para simplemente pulsar aquí en Create View y veis, también se generaría directamente dentro de esta carpeta nuestro fichero de Blade. Finalmente, la última extensión que os recomendamos para Blade se llama Laravel Blade Wrapper y básicamente se encarga de envolver un código dentro de unas directivas Blade, como mediante este atajo de teclado, ¿de acuerdo? Vamos a instalarla y os lo muestro. Nos venimos aquí al email Blade, vamos a suponer que tengo este código y simplemente selecciono Control Shift T y podríamos elegir qué directiva Blade usaríamos para envolver ese código. Por ejemplo, simplemente un if, ¿no? If true, lo que sea. Y bien, aquí acabaría nuestro vídeo de recomendaciones para optimizar VS Code con Laravel. Os agradecemos vuestra atención, esperamos que hayáis descubierto herramientas que os puedan ser útiles en vuestro día a día. También os animamos a que nos dejéis vuestras sugerencias en los comentarios y si queréis enteraros de nuevas entregas, no olvidéis suscribiros al canal. Hasta entonces, un fuerte abrazo.